Evo Morales ha llegado y esa es la sorpresa que teníamos hoy. Sí. Ha dado una entrevista exclusiva al diario ABC y al grupo mediático, porque estuvo ABC TV y estuvo también ABC Cardinal. Bueno, ¿qué les parece Para si vemos todas las entonces plataformas. esta entrevista exclusiva con el presidente de Bolivia, Evo Morales? Tenemos... Siempre son muy buenas las relaciones desde antes con presidentes democráticamente electos en Paraguay. Aunque yo diría, cuando llega el gobierno hace 12 años, y es ciertos celos, ¿no? Un estado invasor, una desconfianza, pero con los distintos presidentes hemos construido buena amistad, confianza. No estamos en tiempo de guerra. La guerra del Chaco será para el pasado, para la historia, pero ahora son nuevos tiempos de trabajar conjuntamente. Saludamos cierta mediación de aquellos tiempos de Argentina y somos dos hermanos países para trabajar y una total confianza. Sí, este video mostraba la primera pregunta que le habíamos hecho referente a las relaciones bilaterales entre Paraguay y Bolivia. Vengo menciona el tema de la guerra del Chaco, es una cuestión aún vigente en la memoria boliviana, quizás más que en la nuestra, porque claro, a ellos les tocó el lado perdedor, hay que decirlo, y menciona incluso el término país invasor, que es como ellos nos ven o nos veían, y muchos bolivianos, al Paraguay, ¿no? Que ha invadido su Chaco en su visión de la historia. Y sin embargo comenta, bueno, que eso ha quedado en la historia, que es un capítulo, también revela que lo haya mencionado, que sí es algo que pesaba, esa memoria histórica, pero que tratan de ir dejándola atrás. Bueno, el siguiente tema, eso fue una pregunta muy introductoria, ¿no? Luego quisimos pasar a temas un poco más densos. Viviana le preguntó sobre, yo aún seguí preguntándole, disculpen, sobre la reclamación marítima que Bolivia hace a Chile. En este momento están en la Corte Internacional de La Haya. Disculpen que yo hablo muy rápido y me doy cuenta que para la televisión debo serenarme más. No tanto como Morales, que ya habla muy lento. Pero... Le quiere competir a Bruno y a Sí. nuestro compañero de deportes, transmitiendo. Claro, estoy transmitiendo la vicepresidenta. Sí. Hay una reclamación marítima. Bolivia perdió su costa marítima en una guerra a fines del siglo XIX contra Chile. En estos momentos Bolivia quiere volver a acceder al mar y sostiene que Chile le prometió muchas veces hacerlo, darle garantías y convenios, y que se ha vuelto atrás. Entonces apeló a La Haya, a la Corte Internacional, reclamándole que cumpla esos compromisos. Tenemos un video. Mira, en distintos tiempos hubo muchos ofrecimientos, algunos acuerdos para reparar un daño histórico, porque Bolivia está con la razón, con la verdad y por una justicia. Y yo también intenté, en su primera gestión con la presidenta Bachelet, hice una agenda de 13 puntos, entre ellos justamente el tema del mar. ¿Hubo avances con ello? Se avanzó bastante, yo diría, pero cuando ya se acercó a las elecciones dijo, presidente, esto se va a politizar, se va a electoralizar, por tanto que suspende. Bueno, Sí, lo dijo directamente. sí, Piñera, con Piñera otra vez retomamos, y me acuerdo que la canciller chilena ha propuesto a la canciller boliviana no hablar de un corredor con soberanía, sino de un corredor con autonomía. Yo digo, propongo oficialmente eso, sea la base de negociación. Se acerca la negociación, otra vez hay que suspender. Y me di cuenta perfectamente que Chile tenía una política de dilación. Y después de vivir esta situación, decidí pues, ir a La Haya. ¿Para qué? Para que cumpla Chile de buena fe sus ofrecimientos, acuerdos de ceder una salida hacia el Pacífico con soberanía. Entonces, Sí, aquí había dicho que tanto la expresidenta Michelle Bachelet como Sebastián Piñera, que ya había sido presidente y fue reelecto ahora, ambos le habían prometido a Chile no necesariamente una salida al mar, pero sí caminos para hacerlo, o firmar convenios y acuerdos, y que de eso se fue volviendo atrás, porque cada vez que iban avanzando venían las siguientes elecciones y electoralmente no le convenía a Chile. Es la postura del presidente boliviano, ¿no? Y eso critica a los gobiernos de Santiago. Luego hablamos de la situación de Nicaragua y Venezuela. No podíamos dejar, obviamente, el señor presidente de Bolivia es aliado político de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela, que están sumidas en una crisis por el autoritarismo de sus gobiernos y la enorme represión que ahí se ha vivido, ¿no? Le preguntamos esto y esto respondió.
¿Qué país no tiene conflictos políticos? Todos los países tenemos conflictos políticos. Algunos serán de reivindicaciones sociales, algunos son cambios estructurales, y estos problemas deben ser resueltos por venezolanos y por los nicaragüenses, sin ninguna intromisión. Si hablamos de crisis, Pero el papel de la comunidad internacional también es importante cuando intervienen o sugieren algún acompañamiento con respecto a la crisis que ocurre en esos países. Es importante, como Zapatero estaba acompañando, como República Dominicana estaba acompañando a Venezuela, como acordar para acuerdos políticos internos. Estamos muy de acuerdo, pero no... Bueno, ahí comentaba entonces lo que venían hablando sobre la crisis de Nicaragua y Venezuela. Recordemos que Venezuela está sumida en una crisis política desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto? Leo, 2 años, 3 años. Las últimas manifestaciones sí, pero claro. Sí, claro. Y desde este año, desde abril, que se generaron también descontentos sociales en Nicaragua y que eso despertó en la población manifestaciones muy duras, muy crudas. Hubo, creo que, bueno, oficialmente dicen 120, 150 muertos, pero las organizaciones civiles y organizaciones de derechos más o menos llegan a 300 los muertos durante los enfrentamientos con fuerzas gubernamentales y paramilitares, ¿no? También hablamos con el presidente de Bolivia, Evo Morales, sobre la situación de UNASUR, ¿no? Una organización que fue creada durante lo que se conocía como socialismo del siglo XXI, que estaba avanzando sobre la región, no solamente Sudamérica, sino parte de Latinoamérica. Y esto es lo que él decía brevemente sobre la situación de UNASUR. Nos preocupa bastante, pero estoy convencido que va a ser una reflexión. La integración es liberación, la integración es dignidad y soberanía para nuestros países. Estoy convencido que las visitas del vicepresidente de Estados Unidos ha buscado cierto acompañamiento de algunos países de Sudamérica o América Latina para una intervención militar a Venezuela, pero ha sido rechazado. Nos preocupa. Bueno, recordábamos la situación de Nicaragua y Venezuela en las palabras del presidente Evo Morales. En la otra parte de la entrevista que nos concedió al todo el grupo ABC Color, el presidente Evo Morales habló sobre la reelección presidencial. Evo Morales está por 4ª vez aspirando a la presidencia y creo que no lo va a dejar, aunque adelantó de que podría ser la última... Pero hay una posición férrea ya también en Bolivia, creo que en contra de esta reelección, Vivi. Sí, lo que pasa es que hubo un referéndum y le negaron la posibilidad de reelección a él en ese referéndum, pero él recurrió al Poder Judicial y el Poder Judicial es muy obediente a él. Claro. Obediente a sus ideas, obediente a sus propuestas. ¿Pero ya se pronunció o todavía? Sí, ya el Poder Judicial. De hecho, solo falta que él se candidate oficialmente, ¿no? Igualito que aquí, entonces, el Poder Judicial que había dicho que podría... Sí, estamos medio... El Tribunal Constitucional estableció que se violaban los derechos humanos del presidente, de Evo Morales, si no se le permitía acceder a una reelección. Exacto. Hizo un comentario. ¿Y qué fue lo que dijo Vivi? Bueno, sobre la reelección presidencial y casi en coincidencia con todos los presidentes de su línea política o ideológica, es que el pueblo lo pide. ¿No? Y no solo su línea, mira que es un discurso repetido por todo el espectro político. Claro, pero más un poco de la línea socialista, que aquellos que se llegan al poder y que después no quieren soltarlo. Bueno, y tenemos esa parte de la entrevista. Tenemos el último video. Sí, es la última parte de la entrevista. En realidad fue muy larga, pero queremos compartir un adelanto con los compañeros y con la gente de Tarde Total. ¿Referéndum para qué era? Para modificar la Constitución. Sí, autorizar un nuevo periodo. Sí, pero como la diferencia apenas ha sido de 70.000 votos, queremos comentar la larga historia, pues no se modifica la Constitución, está respetada la Constitución. Pero, no, como el referéndum era para modificar la Constitución, como no ganó en sí, está respetada la Constitución, no se modifica la Constitución. Pero también, otro artículo de la Constitución, ¿no? Con muchas... Todos sabemos que en verdad la reforma constitucional era para buscar la reelección. No era una simple reforma, sino con un objetivo concreto. Y fue un no a la reelección. Usted no lo ve así.
Y hay una explicación. No se puede entender, así como la historia, no solamente en Bolivia, sino en toda América Latina o en el mundo, que se imponga la mentira. Y ha habido una reacción masiva del pueblo boliviano. Lástima la deficiente calidad del sonido, pedimos disculpas por ello, no estamos acostumbrados a manejar el micrófono de televisión. Lo que él aludía ahí sobre la mentira es que cuando fue el referéndum sobre su reelección, en el cual perdió, se desató unas telenovelas referente a un hijo suyo que le acusaban de haberlo negado y no dar el mantenimiento. Y eso influyó mucho, dice él, en el tramo final de esa campaña, y por eso se votó no a Evo. Y él dice que basado en esa mentira, esa mentira deslegitima ese referéndum. Es la postura que ellos manejan, por eso hace alusión a esa mentira que ellos llaman, ¿no? Ese es el trasfondo de esa frase. En realidad son esquemas que buscan las autoridades para poder seguir empotradas en el poder. No podemos tampoco decir que le fue muy mal a Evo durante estos, 2, 3 periodos consecutivos. Bolivia creo que como nuestro es una sociedad en paz, con mucha estabilidad. Generó, bueno, políticamente tal vez... Políticamente ha dado estabilidad y económicamente ha permitido que el país prospere. Está como Paraguay, creciendo cada año a 4, 5%, que es un buen ritmo. Junto a Perú. Paraguay, Bolivia y Perú se le son los critica más este estables. tipo de desvaneos autoritarios, ¿no? De pisotear la Constitución, forzar al límite la legalidad, como yo usé esa frase que ahí no sale, pero le dije al presidente, forzar al límite las leyes para seguir en el poder. ¿Por qué? Claro. Bueno, y hablando de presidentes que van a venir, que van a estar todos los del Mercosur y eso, Vivi, ¿cómo va a ser el acto de mañana más o menos? ¿Cómo está previsto? ¿A qué hora empieza? ¿Cómo se desarrollará? A ver, porque hay mucha gente que ya está queriendo saber. Ya está expectante. Sí. Bueno, mañana hay que levantarse muy temprano, Javier, ¿no? Por lo menos nosotros, la gente que estamos en los medios de comunicación, bien tempranito, y la gente de sus casas o aquellas personas interesadas que quieran venir a mirar el acto lo pueden hacer. Detrás del Palacio de López sería hacia la bahía. La costanera. Sí, en la costanera, sí. El acto es público, ¿no? Claro. Solo que no vamos a poder estar ahí en primera Acá tan fila, cerquita, así de ¿no? repente. Sí, pero tenemos que ser todos los ciudadanos testigos de un acto como esto, porque comienza una nueva etapa, ¿no? Y las esperanzas uno nunca pierde de que el país mejore, de que el país crezca, porque si tenemos un buen gobernante, a todos nos irá bien, ¿no? Y creo que también nosotros debemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Tanto como ciudadanos y como comunicadores, para que esto crezca, para que esto tenga un resultado final feliz, ¿no? Para todos. Así mismo, así Sí, que... una acotación pequeña que estoy viendo en las imágenes. Ese hombre de casco minero es el embajador boliviano en el Paraguay. Pintoresca imagen que él ofrece siempre porque él viene del sector minero muy poderoso en Brasil, en Bolivia, que le llevó el poder a Evo, uno de los sectores que le llevó el poder a Evo. Y él anda siempre con su casco de su vestimenta. Para lo que se preguntaba, ¿no? Es el embajador de Bolivia en el Paraguay. Sí. Y ahí le regalaron a Marito una de esas chaquetas que usa Sí, Evo, sí. que se probó a medida, parece que fue esta Seguro, chaquetita. debe ser, seguro, sí. Y bueno, ahí está Han justamente... pedido a la señora las Sí. medidas del marido. Sí. Ahora, Leonardo y Vivi, ojalá que estas visitas de 7 mandatarios y casi un centenar de delegaciones internacionales cambie esa filosofía también de este nuevo gobierno que toma posesión mañana, porque como decían, teníamos una agenda casi pueblerina y en la campaña electoral previa casi poco o nada se habló precisamente de la política internacional. De la posición de Paraguay en el mundo, en la Exacto. región y en el Sí, mundo. de estar en las agendas de los medios, de los grandes medios internacionales, sería muy interesante y por supuesto que eso también va a depender mucho del contacto, de las relaciones que establezca Paraguay a través de Marito con el mundo. Exacto, así que mañana vamos a vivir un ambiente festivo también con mucha visita internacional. Yo quisiera estar en ese banquete, La siempre los ciudad. banquetes. ¿Pero desde qué hora entonces mañana arranca el acto? A partir de las 7. A partir de de las las 7, sí.